Vamos a empezar a ver ahora estos temas de números, lentes, caras, cabezas semafóricas, etcétera, para tener una terminología como común y que se entienda de manera clara. Entonces, eh, bueno, ¿a qué se refiere primero el lente? El lente sería cada uno de los típicamente círculos con alguna luz de color, de algún color, ¿no? Entonces normalmente tenemos semáforos de tres lentes, el rojo, el ámbar y el verde, pero pueden tener más. Por ejemplo, a veces se agrega un cuarto para la vuelta izquierda, o los peatonales pueden ser de dos lentes, ¿no? Y nada más tienen verde y rojo, esos no tienen ámbar. Entonces, pues normalmente vamos a tener de un mínimo de 2 y un máximo recomendado de hasta 5 lentes en cada cara del semáforo. ¿Qué es una cara del semáforo? Pues es este conjunto que vemos, ¿no? Entonces hay caras de semáforo de tres luces, son las típicas, o de tres lentes, perdón. Una cara del semáforo peatonal normalmente tiene dos, entonces es el verde y el rojo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este conjunto de caras y lentes de semáforo, ¿no? Normalmente en cada aproximación debe haber al menos dos caras del semáforo, por cuestión de redundancia, ¿no? y de visibilidad. Entonces, lo que habíamos comentado anteriormente, si se funde la luz de una de los lentes del semáforo, pues todavía podemos ver, por ejemplo, una señal roja, no se funde un foco del rojo, pues todavía en la otra cara del semáforo podemos ver que el semáforo está en rojo, ¿no? Entonces, por temas de seguridad es muy importante esta redundancia para no encontrarnos con un semáforo totalmente apagado. Si tuviera una sola cara y se funde un foco, de repente no vemos absolutamente nada, está apagado el semáforo aparentemente, ¿no? Pero cuando tenemos dos caras, pues nos da la redundancia de saber que aunque falle una, pues está la otra que podemos ver. También se recomienda tener dos caras, normalmente una va más alta que la otra, ¿no? Generalmente las caras del semáforo se pueden ubicar o sobre un poste o colgando en una ménsula del en una ménsula, ¿no? Las que van sobre la ménsula normalmente son más altas, están colocadas arriba de la vialidad, ¿no? Y las que están en poste normalmente van a un lado, y son más bajas, ¿no? Entonces, la que está colocada sobre la ménsula, pues la podemos ver desde más atrás, y la del poste normalmente la podemos ver desde más cerca, ¿no? Entonces, si estamos en la primera fila del alto del semáforo, tal vez no alcanzamos a ver la de arriba, la de la que está colgada sobre la ménsula, pero la del poste es probable que sí la veamos, ¿no? Entonces también nos da una mejor visibilidad, o garantiza que haya más visibilidad tanto desde cerca como lejos de la línea de alto del semáforo, ¿no? Tradicionalmente los lentes dirigían la luz hacia abajo, entonces eso permitía como una mayor eficiencia energética porque toda la luz se concentraba hacia abajo, y si viéramos el semáforo desde arriba, la luz se vería como con menor intensidad, ¿no? Porque el lente ayudaba a concentrar la luz hacia abajo. Desde hace bueno, desde hace varios años, pues ya estos lentes no se usan, casi todos los semáforos nuevos son de LEDs o de alguna otra tecnología, y esto pues ya no es muy utilizado, ¿no? Pero típicamente sí tenían esta función los lentes de dirigir la luz hacia abajo, concentrarla en esa dirección que es desde donde van a ser vistos, y así con una menor intensidad de la luz se lograba un mejor resultado, ¿no? Ok, entonces como decimos, la cabeza es la armadura que contiene las partes visibles del semáforo. Puede tener una aún más... no, perdón. El concepto de cabeza es distinto al de cara. Normalmente una cabeza semafórica eh, tiene una cara, es lo típico, pero en algunas ocasiones una cabeza semafórica es esta armadura que puede tener dos caras. Por ejemplo, cuando en México no es muy común, pero en algunos lugares se cuelga un semáforo del centro de la intersección, desde cables, ¿no? Entonces es una sola cabeza que está ahí al centro colgada, eh, pero con caras hacia las distintas aproximaciones. Entonces puede tener dos caras o incluso hasta tres o cuatro, ¿no? Desde una misma cabeza, o sea, un mismo elemento que tiene luces hacia distintas direcciones, ¿no? Entonces, cada una de las direcciones hacia las que tiene luces es una cara,
En cada cara podrá tener típicamente sus 3 lentes o más, pero es un solo objeto, ¿no? Entonces por eso se le llama cabeza. Entonces, decía, esto no es lo más normal es que tengamos cabezas semafóricas con una sola cara, apuntando en una para cada aproximación, perdón, dos para cada aproximación, pero podría haber cabezas semafóricas con más de una cara, ¿no? Entonces, estas cabezas con sus caras semafóricas normalmente se colocan o sobre un poste o sobre ménsula. Del lado izquierdo vemos semáforos directos sobre el poste, ¿no? Estos deben tener una altura mínima de 2.5 metros para que sean visibles, ¿no? Para que no las tape cualquier cosa, ¿no? Pueden ser obstruidas si estuvieran más abajo, pues les podría obstruir incluso una persona que se parara enfrente de ellas, ¿no? Entonces tienen que estar por arriba de las personas y de otros elementos que podrían bloquear la vista, ¿no? Un coche normal, incluso una camioneta, pues no bloquearía, por su altura no bloquearía uno de estos semáforos sobre poste. Un camión tal vez sí lo alcanza a bloquear, ¿no? Entonces, bueno, a veces se presenta esta situación. Para esto y para que sean visibles desde más lejos, pues también se requieren semáforos sobre ménsulas, que son los que vemos del lado derecho. Estos deben tener una altura libre mínima de 4.5 metros, también para permitir el paso de vehículos de mayores dimensiones, ¿no? Como camiones. Mínima de 4.5 metros, máximo de 6 metros, ¿no? El semáforo sobre ménsula. Entonces, con esta altura, pues asegura que ni va a ser bloqueado tan fácilmente visualmente por un camión, pero sobre todo también que los camiones puedan pasar sin golpear a las cabezas semafóricas, ¿no? Que sería evidentemente un problema. Ok, entonces a esto nos referimos con semáforos sobre postes y ménsulas. Muchas veces en la misma estructura tenemos un semáforo sobre el poste y otro sobre la ménsula, ¿no? Entonces se utiliza la misma estructura para ambos tipos de colocación de semáforo, y esto nos da también la redundancia de la que hablábamos, de tener al menos 2 caras para cada aproximación. Ok, hay 2 formas de ubicar los semáforos, la estructura del semáforo. Una es colocarlo antes de la intersección y otra después de la intersección. ¿Cómo se colocan antes de la intersección? Es el ejemplo que tenemos del lado derecho. Este diagrama que nos muestra como la infraestructura semafórica que se instala en la intersección, se lee de la siguiente manera, ¿no? El poste está representado por este círculo negro relleno de blanco, ¿no? Entonces esto nos indica donde tenemos postes. En este diagrama tenemos 4 postes, uno en cada esquina. Las ménsulas son las líneas de color negro, entonces cada poste tiene su ménsula, y las caras semafóricas son cada uno de los triángulos que tenemos colocados ahí, ¿no? Entonces los triángulos negros son caras semafóricas que están que sirven para los autos y los vehículos motorizados, y los triángulos en blanco son las caras semafóricas peatonales. Entonces vemos que además la dirección del triángulo nos indica un poco hacia dónde va la luz, ¿no? El lado que es más ancho del triángulo representa hacia dónde ve la cara semafórica. Entonces lo que vemos es que la mayoría de las estructuras todas son poste con ménsula, todas tienen 2 caras semafóricas vehiculares, ¿no? 2 triángulos negros, están viendo hacia cada una de las aproximaciones, y algunos postes tienen un par de caras semafóricas peatonales, y hay 2 postes tienen 2 caras semafóricas peatonales, y los postes de abajo solo tienen una cara de semáforo peatonal, ¿no? ¿Por qué? Porque el cruce peatonal de abajo no está permitido. Si se dan cuenta, están pintadas las cebras para los 3 cruces peatonales, pero no para el de abajo, ¿no?
Entonces el de abajo no está permitido el cruce peatonal ahí y por lo tanto no hay cara semafórica en este cruce peatonal, ¿no? Entonces así se representan, así podemos representar nosotros la infraestructura de semáforos que se coloca en una intersección y en este caso todos los semáforos están colocados antes de la intersección, ¿no? Si nos fijamos para dónde ven las caras semafóricas, están viendo, por ejemplo, este semáforo que tenemos aquí abajo a la derecha. Los triángulos representan que son para la aproximación, están viendo hacia la aproximación que viene de abajo, ¿no? Los vehículos que vienen de abajo hacia arriba. Entonces ellos son los que podrían ver este semáforo, pero solo se encuentra antes de la intersección. Si cruzan la línea de alto, una vez que se meten a la intersección, ya no pueden ver su semáforo, porque no hay un semáforo después de la intersección, ¿no? Entonces en México, si se han fijado, los semáforos los tenemos después de la intersección, por lo general, a veces también antes, pero a veces incluso antes y después, pero casi siempre están después de la intersección. Esto depende pues de las normativas de cada lugar. En Estados Unidos y México por lo general se colocan después de la intersección, pero países como Alemania y Colombia lo colocan antes de la intersección, ¿no? Colombia copia sus normas de semaforización más bien de Alemania, nosotros las copiamos más bien de Estados Unidos. Entonces por esta razón tenemos esta distinta disposición de los semáforos. Tiene sus ventajas colocarlos antes o después. La principal ventaja de colocarlos antes es que nadie puede ver la señal de otros, ¿no? En México, si se fijan, muchos vehículos están viendo, en vez de ver su propio semáforo, se están fijando en el de la otra aproximación, para darse cuenta cuando empieza a parpadear el verde de la otra aproximación, empiezan a prepararse para pasar, y algunos ya le están tocando el claxon cuando ni siquiera se ha puesto su verde, ¿no? Simplemente porque se dan cuenta que en el otro movimiento ya se está poniendo el ámbar y entonces tratan de anticiparse. Cuando se ponen los semáforos antes de la intersección, eso resulta imposible, nadie puede ver el semáforo, la cara semafórica de las otras aproximaciones. Entonces yo no puedo tratar de adivinar en qué momento me va a tocar pasar, y eso es un poco más seguro, ¿no? También algo que impide que de alguna manera fomentan es que no se rebase la línea de alto del vehículo. Si se fijan, si me acerco yo demasiado al cruce peatonal, si invado yo el cruce peatonal, ya no podría ver el semáforo porque me queda arriba de mí, y ya no me puedo dar cuenta en qué momento me van a poner verde, tampoco me puedo dar cuenta en qué momento se le pone el alto a los demás. Entonces me quedo como sin información y ya no puedo saber en qué momento podría yo pasar. Entonces normalmente se respeta la línea de alto precisamente porque de lo contrario ya no puedo ver el semáforo, ¿no? Ya me queda demasiado arriba o atrás, y esto pues no es práctico, ¿no? Entonces la gente respeta un poco más la línea de alto y el paso peatonal. Entonces esto también se vuelve un poco más seguro. Otro criterio importante es saber cuándo debemos semaforizar una intersección. Habíamos hablado que si la intersección es sencilla, pues se puede autorregular y no es necesario semaforizarla, pero que si es compleja, pues ya no es posible que se autorregule y se necesita un semáforo. ¿En qué momento se encuentra la frontera entre estos dos? Pues esta gráfica del manual de capacidad nos ayuda a definirlo, ¿no? En el eje de las X vemos el flujo, tendríamos el flujo para ambos sentidos de la vía principal. Entonces contamos todos los movimientos que vengan desde la vía principal en cualquier dirección, los sumamos y con ese volumen entramos y lo ubicamos dentro del eje de las X. Y en el eje de las Y vemos lo mismo, pero para la vía secundaria, ¿no? Los volúmenes en ambos sentidos. Entonces encontramos el volumen para el eje X y el volumen para el eje Y, y encontramos nuestro punto en la gráfica, ¿no? Entonces vemos que la zona de abajo corresponde a una intersección a prioridad, ¿no? Two-Way Stop Control, TWSC. Entonces, si hay básicamente si tenemos un flujo bajo en la vía secundaria, pues podemos operar una intersección a prioridad, ¿no? Típicamente entre 200 y 300 vehículos por hora
en ambos sentidos. Para la vía secundaria pues nos permite manejarla como una intersección a prioridad. Pero ya por encima de los 300 vehículos por hora para la vía secundaria, normalmente no nos va a recomendar una intersección a prioridad, sino del lado derecho vemos arriba a la derecha el área para una intersección semaforizada, ¿no? Traffic Signal Control. Entonces, si caemos en esta área, nos va a recomendar una intersección semaforizada. Y el área más pequeño, polígono más pequeño que tenemos como al centro es la de Always Stop Control, AWSC, que es cuando, si recuerdan en el video de intersecciones a prioridad, mencionamos que estas son las intersecciones donde no hay una vía que tenga prioridad, todo el mundo debe detenerse, todo el mundo debe ceder el paso. Entonces el primero en llegar, todos se detienen y el primero en llegar es el primero en pasar, ¿no? Entonces ese tipo de intersecciones que ya decíamos no son muy comunes en México, más que en la zona de la frontera norte, pues por lo regular en el resto del país no las usamos, ¿no? Pero en la zona de la frontera norte podrían sí utilizarse este tipo de señales de intersecciones donde todo el mundo debe detenerse. Entonces, a partir del volumen vehicular, pues podemos definir si se debe semaforizar o no una intersección, ¿no? Esta gráfica nos ayuda a hacerlo. Ok, entonces ahora vamos a definir algunos términos importantes para las intersecciones semaforizadas para poder analizarlas. Voy a empezar, no por longitud de ciclo, voy a empezar por el concepto de grupo de señales. Un grupo de señal es cualquier movimiento que esté protegido por el semáforo, ¿no? Con derecho de paso en al menos una de sus fases. Entonces, todos sabemos que podemos encontrar distintos giros que están permitidos en una intersección, ¿no? Uno va a ser movimiento de frente, el giro a la derecha, el giro a la izquierda, de cada una de las aproximaciones. En algunas intersecciones están permitidos todos los giros, en otras están restringidos algunos de ellos, ¿no? Lo que vamos a hacer cuando semaforizamos una intersección es que vamos a organizar estos giros, vamos a agruparlos de tal forma que reduzcamos o que eliminemos, los conflictos. Entonces, algunos giros tienen conflicto entre sí porque sus trayectorias se cruzan, otros giros no tienen conflicto entre sí porque sus trayectorias nunca se cruzan. Entonces, en una fase vamos a tratar de acomodar la mayor cantidad de giros posibles que no tengan conflicto entre sí, ¿no? Cuyas trayectorias no se crucen. Entonces, estos movimientos pueden ocurrir de manera simultánea por no tener conflicto entre sí. Pero los que tengan conflicto, pues los vamos a dividir y los vamos a acomodar en distintas fases para que este conflicto no se presente, ¿no? Entonces, así protegemos un grupo de señal y a cada grupo de señal lo que le vamos a decir a cada giro permitido lo vamos a proteger y le vamos a decir: durante esta fase estás protegido, es decir, durante esta fase no te vas a encontrar ningún otro movimiento en la intersección que tenga conflicto contigo, ¿no? Entonces vas a poder pasar sin conflictos. Entonces, de eso se trata básicamente un semáforo. Entonces, grupos de señales son todos los movimientos que están protegidos. Entonces, vamos a ver un ejemplo más adelante, pero en una intersección podemos tener 3, 4, 5 grupos de señales que estemos protegiendo, ¿no? ¿Qué es una fase? Bueno, la fase es la parte del ciclo semafórico asignada a cualquier combinación de uno o más movimientos, ¿no? O uno o más grupos de señales. Entonces, durante una fase están permitidos un conjunto de movimientos o de grupos de señales. Cuando cambian los grupos de señales que tienen derecho de paso en la intersección, entonces estamos hablando de que cambió la fase, ¿no? Entonces, en un principio se permiten, por ejemplo, los movimientos de frente de la vía principal. Esa es mi primera fase. Y los grupos de señales que estoy protegiendo son los movimientos de frente de la vía principal. Después tal vez permito las vueltas izquierdas de la vía principal, entonces paso a una siguiente fase donde los grupos de señales que estaban protegidos en la fase anterior ya no están protegidos. Ahora los que están protegidos son las vueltas izquierdas. Y así voy pasando de una fase a otra, ¿no? Normalmente pues tendríamos de 2 a 4 fases en un semáforo.
Lo ideal pues es siempre operar con dos fases, ¿no? Porque es lo que más capacidad me va a dar en el semáforo, pero muchas veces por el número de movimientos permitidos o de giros que tengo que proteger, no voy a poder acomodarlos en dos fases, tal vez necesite tres. Tres funciona todavía bien. Y en ocasiones nos tenemos que ir a cuatro fases. La verdad, ya las intersecciones de cuatro fases casi siempre tienen algunos problemas de capacidad, tienen demoras más o menos considerables. Esto es porque ya todos los grupos de señales tienen que esperarse tres fases antes de que les toque a ellos, ¿no? Si no pasaron en el primer verde, se tienen que esperar otras tres fases. Y esto ya pues implica demoras más importantes, aun cuando no se rebase la capacidad de la intersección, ¿no? Entonces es bastante el tiempo de rojo que llega a haber. Entonces empezamos a perder capacidad y empezamos a tener demoras altas. Entonces, por eso siempre conviene, de ser posible, simplificar una intersección, tal vez no permitir tantos movimientos, no tener tantos grupos de señales para no tener tantos conflictos y poder acomodar el semáforo en el ciclo con dos o tres fases nada más y no tener que llegar a una cuarta o más fases, ¿no? Que siempre pues van a tener un resultado no tan bueno. La longitud del ciclo, ahora sí, es el tiempo que toma pues toda esta secuencia completa de las distintas fases que tengamos, ¿no? Entonces, normalmente se van a repetir tenemos, no sé, pensemos un semáforo de tres fases, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, el ciclo es el conjunto de estas tres fases y luego se va a volver a repetir la misma secuencia de fases, ¿no? Entonces, tenemos mi secuencia de fases es fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3. Cada una de estas va a ser un ciclo de semáforo, ¿no? Cuando se repite otra vez la misma secuencia de fases. Normalmente estas longitudes de ciclos son de 60, 90 o 120 segundos, ¿no? No se recomienda en general que sean mucho más de 120 segundos porque también estaríamos alargando mucho el ciclo y generando demoras altas. De hecho, cuando las intersecciones no tienen mucha demora, pues lo más conveniente es tener longitudes de ciclo cortas para que no se tenga que esperar tanto tiempo, ¿no? Pero cuando la demanda es alta se tiende a ir a longitudes de ciclo más altas. En la ciudad difícilmente encuentran ciclos de 60 segundos, casi son de 90 o 120 segundos, porque me permiten aprovechar un poco más la capacidad, ¿no? Hay que recordar que tenemos estas interfaces, este tiempo de ámbar y todo rojo, tiempos de seguridad entre los tiempos de verde. Y estos tiempos de seguridad típicamente son de 3 o 4 segundos entre cada fase. Entonces, si yo tengo un semáforo de 3 fases, tengo 3 interfaces. Cada interfaz, si fuera de 4 segundos, pues 3 por 4 me da 12. Entonces, en cada ciclo voy a perder 12 segundos de tiempos de seguridad. Si el ciclo es de 60 segundos, cada ciclo voy a perder 12 segundos por tiempos de seguridad, ¿no? Entonces esto es el 20% del ciclo, del tiempo de ciclo lo estoy perdiendo por temas de seguridad. Si yo estos mismos 12 segundos los reparto en un ciclo de 120 segundos, entonces ya solo pierdo el 10% del tiempo de mi ciclo, lo pierdo en interfaces, ¿no? En tiempos de seguridad. Entonces esto me permite incrementar un poco mi capacidad, porque en vez de estar dedicando el 20% de mi ciclo a tiempo de seguridad, le dedico el 10%. El tiempo de seguridad, desde el punto de vista de capacidad, el tiempo de seguridad es un tiempo perdido, ¿no? Entonces en vez de estar perdiendo el 20% del tiempo, pierdo el 10% del tiempo. Esto me ayuda a incrementar un poco mis capacidades, ¿no? Ahora es tiempo perdido en términos de capacidad, pero es tiempo muy valioso en términos de seguridad, ¿no? Entonces por seguridad debo tener estos tiempos, evidentemente. Entonces, la secuencia de fases ya también habíamos hablado, es el orden en el que ocurren las fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. Generalmente, en México, por lo menos, siempre me ha tocado que la secuencia de fases es constante, ¿no? Siempre es la misma secuencia de fases, no va cambiando, ¿no? Pero en algunos lugares se tiene semáforos inteligentes o adaptativos
que en un momento dado pueden cambiar la secuencia de fases. Si se dan cuenta que les conviene repetir otra fase porque ya se volvieron a acumular vehículos, tal vez pongo fase 1, fase 2, y en vez de poner fase 3 vuelvo a la fase 1 y luego a la fase 3, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que se acumularon muchos vehículos o algo así, y entonces trataron de desfogarlos y se repitió una de las fases, ¿no? Entonces esto no es común en nuestro contexto, pero en algunos países sí se hace esto de tener secuencias de fases, que la secuencia de fases no sea fija, ¿no? Se puede cambiar la secuencia y esto puede ser confuso para quienes utilicen la intersección, sobre todo si están viendo los semáforos de las otras aproximaciones, ¿no? Por eso si tenemos los semáforos después de la intersección, siempre conviene tener una secuencia de fases constante, porque la gente puede estar anticipándose y puede ver que cuando le ponen rojo a los otros, entonces me toca a mí, y tratar de anticiparse, ¿no? Esto sería muy peligroso si cambia la secuencia de fases, porque después del rojo de ellos no siempre me toca a mí, y entonces puedo pensar y anticiparme y empezar a pasar pensando que ya me va a tocar a mí, cuando entonces cambió la secuencia de fases y ahora le toca a alguien más, ¿no? Entonces, si vamos a manejar controladores que pueden cambiar la secuencia de fases, tendríamos que tener los semáforos antes de la intersección para que solo sea posible ver mi semáforo y no vea yo el de nadie más, ¿no? Pero repito, en nuestro contexto esto no es normal, ¿no? Esto no sucede. El reparto es el porcentaje del tiempo del ciclo asignado a cada una de las fases. Entonces, pensando en un semáforo de 2 fases, a lo mejor una de las fases tiene el 65% del tiempo y del reparto, y otro tiene un reparto del 35%, ¿no? Entonces, si yo sumo los 2 repartos, en este caso, o los 3 o 4 repartos, si fueran fases, semáforos de 3 o 4 fases, siempre me va a sumar 100. Si el reparto lo mido en segundos, pues la suma de los repartos me va a dar la longitud del ciclo, ¿no? La diferencia entre el intervalo de verde y el reparto es justamente este tiempo de interfase, ¿no? El intervalo de verde es el tiempo durante el cual la indicación de la señal es verde. Entonces va a ser menor que el reparto, porque yo normalmente necesito 3 segundos de ámbar y se recomienda al menos 1 de todo rojo. Entonces tendría 4 segundos de interfase. Entonces, si a mí me dan un reparto de 40 segundos, pues mi intervalo verde va a ser normalmente de 36 segundos, ¿no? 40 menos 4, 36. Si solo hubiera ámbar y no todo rojo, entonces 40 menos 3, 37 segundos de verde, ¿no? Entonces, para considerar esto, que el intervalo de verde suele ser menor que el reparto, porque el reparto considera tanto el tiempo de verde como el de la interfase, ¿no? Y el intervalo verde ya no tiene la interfase o este intervalo de cambio, ¿no? El intervalo de cambio, pues, es este tiempo de seguridad durante el cual la indicación de la señal es ámbar o todo rojo. Entonces, si yo tengo 36 segundos de verde más 3 segundos de ámbar más 1 de todo rojo, pues mi reparto es de 40 segundos, mi intervalo verde de 36 y mi intervalo de cambio es de 4 segundos, ¿no? Entonces, el intervalo de verde más el intervalo de cambio me da el reparto. Para capacidad, cuando queramos medir la capacidad de semáforo, lo que me va a importar es el intervalo verde, ¿no? Entonces, al reparto le voy a tener que restar este tiempo de seguridad, un intervalo de cambio. Físicamente, pues, también hay que pensar cómo se hace el proyecto de semaforización de una intersección. Se necesita colocar, bueno, primero nuestros dispositivos de sujeción, ¿no? Los postes y las ménsulas. Sobre postes y ménsulas, pues, irán las cabezas semafóricas, normalmente de una o más caras en algunos casos, pero normalmente de una cara cada cabeza semafórica. Los postes, pues, deberán estar conectados con un equipo de control local. Normalmente o típicamente esta conexión, pues, se haría subterránea, pero en muchos casos, y fíjense en las intersecciones semaforizadas en la Ciudad de México, también por ahorrarse un poco de obra civil, también a veces se cablean por arriba, ¿no? Entonces, fíjense, muchas veces iban a haber cables que van de una cabeza semafórica a otra, ¿no? Colgando por arriba, pero bueno, idealmente, pues, podrían ir por abajo, ¿no?
También, entonces, como decíamos, esto va a conectar a los semáforos con el equipo de control local. En el equipo de control, pues es básicamente este controlador semafórico donde va a estar programada nuestros tiempos de verde, ¿no? Cuando es un semáforo de tiempo fijo, pues es algo más sencillo. Generalmente son cajas relativamente no tan grandes, ¿no? Los semáforos actuados, los semáforos inteligentes, el equipo de control generalmente es más grande porque son más sofisticados, ¿no? En principio pensaríamos que un equipo de control pues podría ser algo muy sencillo, incluso muy barato, porque pues hoy en día no sé, simplemente programar un semáforo pues no requiere una capacidad de cómputo aparentemente muy grande, ¿no? Sin embargo, también consideren que son equipos que deben tener una confiabilidad muy alta, porque deben operar 24 horas al día, 365 días al año, ¿no? Deben ser muy confiables. Entonces es un poco como la diferencia entre una computadora personal y un servidor, ¿no? La computadora personal no está diseñada para funcionar 24/7, 365 días al año. Entonces, de manera similar, pues un controlador semafórico, aunque su tarea no es tal vez tan compleja, sí es caro y a veces, en algunos casos está voluminoso por todos estos sistemas que debe tener que le permitan operar de manera segura y confiable durante todo este tiempo, ¿no? Luego también el sistema pues necesita una cometida eléctrica, evidentemente, ¿no? Pero a veces no lo pensamos, entonces en algún lugar tiene que conectarse a la red eléctrica y cuidar todos los temas de voltajes y demás que sean los adecuados para el sistema semafórico, ¿no? Cuando hay detectores, cuando se trata de una intersección inteligente, pues también entonces el controlador debe estar conectado a estos contadores automáticos, ¿no? Típicamente hoy pues ya son cámaras que están puestos en las ménsulas de los semáforos. También son el input para nuestro equipo de control, que debe decidir cuál es el tiempo que debe correr sus algoritmos, ¿no? Para decidir cuál es el tiempo, los tiempos óptimos para nuestra intersección semaforizada, con base en la información que está recibiendo de sus contadores, ¿no? Y en muchos casos también el equipo de control está conectado a centrales de control semafórico, ¿no? Entonces no todas las ciudades lo tienen, y las ciudades que lo tienen no siempre controlan todas sus intersecciones semaforizadas desde un centro de control, pero las grandes ciudades por lo general tienen centros de control desde donde se pueden manipular los tiempos de verde también, cambiar la programación del semáforo. Entonces tiene que haber una comunicación también, ¿no? Aquí es importante saber si estas se van a hacer por fibra óptica, si van a ser inalámbricos. Lo más recomendable es por fibra óptica, pero también es más caro. Los inalámbricos funcionan bien la mayor parte del tiempo, pero pueden fallar a veces cuando hay tormentas o cosas así, ¿no? Entonces, también cuando tenemos este tipo de condiciones climatológicas difíciles, pues pueden fallar las comunicaciones inalámbricas, pero también suele haber problemas de tráfico. Entonces, pues a veces se necesita implementar algo desde un centro de control y no se puede en este tipo de situaciones cuando las comunicaciones son inalámbricas, ¿no? Y bueno, finalmente aquí algunos ejemplos de cómo representar la programación semafórica gráficamente, ¿no? Entonces en los recuadros tenemos nuestras fases, nuestro diseño de fases que está planteado para una cierta intersección, y abajo tenemos estas barras de tiempos para cada uno de los grupos de señales, ¿no? Entonces aquí en realidad tenemos 3 grupos de señales y 2 fases, ¿no? Los grupos de señales son, repito, cada uno de los movimientos que están protegidos. En la primera fase tenemos 2 movimientos que están protegidos, pero como inician y terminan su verde al mismo tiempo, a veces se agrupan y por eso se está representando como si fuera un solo grupo de señal. En realidad son 2, pero están agrupados y lo estamos manejando como el grupo de señal 1, ¿no? Estos están protegidos. Tenemos también otro movimiento que no está protegido, pero está permitido, y es la vuelta izquierda desde una de las vías. Entonces por eso aparece como una línea punteada. Es un movimiento, repito, permitido, no protegido. ¿Por qué no está protegido? Porque, bueno, sabemos que no está protegido porque tiene conflicto con
el movimiento de frente desde el sentido opuesto, ¿no? Entonces no tiene derecho de paso protegido. Tendría que pasar, estos vehículos que quieran dar la vuelta izquierda tendrían que pasar cuando desde la vía principal haya una brecha suficientemente amplia para poder hacerlo, ¿no? Entonces esto solo se recomienda en intersecciones relativamente semaforizadas, evidentemente, pero relativamente sencillas, con poco volumen de tráfico, donde a lo mejor no sea difícil mantener un movimiento permitido no protegido. En una intersección compleja en vías principales no se recomendaría tener movimientos permitidos no protegidos como esta vuelta izquierda, ¿no? Habría que ingresar una tercera fase donde pudiéramos proteger esta vuelta izquierda, ¿no? Y tuviéramos que hacer que se detuviera el movimiento de frente en el sentido opuesto. Pero bueno, si la intersección es muy sencilla, se pueden dejar de 2 fases en lugar de 3, también para ofrecer mayor capacidad y menores demoras, si la intersección es bastante sencilla y la demanda no es muy alta, ¿no? Entonces, les decía, tenemos en la fase 1, en realidad tenemos 2 grupos de señales, pero los estamos agrupando en uno solo. En la fase 2 tenemos un grupo de señal nada más, en este caso es el grupo de señales 2, sería nuestro tercer grupo de señal, pero lo estamos manejando como el grupo de señales 2, porque los 2 grupos de señales que están en fase 1 los estamos agrupando. ¿Qué tiempos tiene cada uno de estos grupos de señales? Lo podemos ver en el diagrama de barras de abajo, ¿no? Entonces el grupo de señales 1 tiene verde desde el segundo 0 hasta el 41. Luego tiene ámbar del 41 al 44 y tiene rojo del 44 hasta el 72, ¿no? La longitud del ciclo aquí es de 72 segundos, lo cual no es muy típico, pero bueno, en este ejemplo son 72 segundos. Para el grupo de señales 2 tenemos rojo de 0 a 44. Si se fijan, no hay un periodo de todo rojo. Si tuviéramos un periodo de todo rojo, debería seguir el rojo hasta el segundo 45, para que coincidieran los rojos de grupo de señales 1 y 2 durante un segundo, ¿no? Pero en este caso no hay todo rojo, hay simplemente 3 segundos de ámbar y luego ya inmediatamente empieza el verde para el otro grupo de señales. El grupo de señales 2 tiene verde del 44 hasta el 69 y luego tiene ámbar del 69 al 72, ¿no? Entonces el grupo de señales 1 tiene un intervalo de verde de 41 segundos, ¿no? De 0 a 41, y el grupo de señales 2 tiene un intervalo de verde de 25 segundos que va desde 44 hasta 69. Entonces esta sería la programación en este semáforo, relativamente simple. Aquí vemos un ejemplo un poco más complejo, tiene 4 grupos de señales. Los movimientos de frente de la vía principal, que en este caso sería la norte-sur, ya no los podemos agrupar como un solo grupo de señales, porque si se fijan en fase 1 están permitidos los grupos de señales 1 y 3. Fase 2 se interrumpe el verde para 3 y se le permite el verde al grupo de señales 2, entonces están permitidos los grupos de señales 1 y 2. El grupo de señales 1 está presente en la fase 1 y en la fase 2, ¿no? Entonces un grupo de señales podría estar presente en más de una fase. Aquí vemos un ejemplo de eso, ¿no? Y en la fase 3 está permitido el grupo de señales 4. Y abajo vemos el diagrama, ¿no? Entonces la fase 1 vendría más o menos de 0 a 10 de 0 a 17 tendrían verde, ¿no? Luego de 17 a 20 estaría como en tiempo de seguridad o de interfase. La fase 2 empieza en el segundo 20 y termina hasta el 70, ¿no? El verde termina en el 67, el ámbar termina en el 70. Tampoco hay todo rojo en este ejemplo. Y la fase 3 viene del segundo 70 hasta el 105 en este caso, ¿no? Esta es una longitud de ciclo de 105 segundos. El verde va de 70 a 102 y de 102 a 105 tenemos ámbar, ¿no? Entonces esto es un ejemplo un poco más complejo, pero aquí dense cuenta que tenemos que de la diferencia entre fases y grupos de señales, ¿no? Fase 1 tenemos, repito, grupos de señales 1 y 3. Fase 2, grupos de señales 1 y 2.
Fase 3, grupo de señal 4. Vamos a dejarlo entonces ahora acá y en el siguiente video empezaremos a ver la programación, bueno, todavía estos tiempos efectivos de verde, el concepto de tiempos efectivos de verde y ya cómo evaluar estas intersecciones en términos de capacidad y demoras.